En ocasiones, la vida es dura y cruel para algunas personas. Las circunstancias las obligan a tomar un camino según fácil, aunque este no tenga nada de fácil. Por lo contrario, tiende a ser más escabroso, sobre todo para nosotras las mujeres. Peor aún, cuando se es madre soltera, tenemos que ser padre y madre a la vez, dividirnos en dos partes para trabajar y cuidarlos. Así empezó mi vida desde que el vicioso de mi marido me abandonó con 2 hijos, sin importarle que no tuviéramos ni para comer. Busqué un trabajo, pero por mi inexperiencia rechazaban mi solicitud. Mi desesperación llegó al límite por no tener nada para darles de comer a mis hijos. Entonces, no tuve otra salida más que iniciarme en la vida galante. Exacto, es lo que estás pensando. Prostituiría mi cuerpo en una cantina de mala muerte. Tenía que alimentar a mis hijos a costa de todo, sin importar que yo me arrastrara en el fango, en un trabajo que muchos piensan es fácil. Mi turno sería nocturno, al menos el horario se adaptaba a mi conveniencia. No podía dejar de día solitos a mis hijos y de noche podría dejarlos dormidos para irme a trabajar. Lo sé, era un riesgo, pero tenía que tomarlos y quería sacarlos adelante. Lo más difícil fue al principio, tener que soportar todo tipo de hombres, su mal aliento por el alcohol, los abusos por tal de que te inviten un trago y peor aún, cuando ya andan borrachos y se sienten con el derecho de acariciarte por haberte invitado una ficha. También existe la envidia entre las muchachas por los clientes. Parecerá increíble, pero hay muchachas preferidas por algunos de ellos y yo era una de esas. Además de todo eso, hay otros peligros, los pleitos que se suscitan en esos lugares o tipos que se creen tus dueños, se obsesionan con una y no las dejan estar con otro cliente. Por si fuera poco el peligro que corremos al regresar solas de madrugada a casa con algo de dinero. Mujer y dinero juntos es una tentación para las ratas de lo ajeno. En aquellos días se corría el rumor que estaban desapareciendo muchachas jóvenes de la vida galante. No era solo el rumor, porque en los noticieros y periódicos día con día salía la nota de una chica desaparecida. También en el bar donde trabajaba se hablaba mucho de eso, por lo que quienes laborábamos ahí estábamos asustados. Se pensaba era un asesino serial, por lo que nadie estábamos seguros andando ese loco suelto, sobre todo las mujeres. Pero teníamos que trabajar, nadie nos iba a dar nada gratis para llevarle a nuestros hijos. En el trabajo había una compañera que se llevaba bien conmigo, de nombre Dolores. Yo le decía Lola. Ella fue quien me enseñó de cómo debía tratar los clientes. También confió en mí, prestándome dinero para llevarles algo de comer a mis hijos. Le vivía agradecida por eso. Los siguientes días fueron de calma. En las noticias no decían nada de alguna desaparición, tampoco que habían atrapado al asesino serial, lo cual significaba que andaba suelto. Así actúan los de mente desquiciada, asesinan unas veces y dejan de hacerlo para despistar a la policía. Esa tranquilidad nos dio un poco de paz a mi amiga y a mí, sobre todo cuando regresábamos a casa caminando. Vivo a unas calles del trabajo y en mi ruta hacia él pasaba por un pequeño parque, el cual era donde sentía miedo al regresar cuando salía. En la madrugada hay de todos los peligros. La soledad de las calles son aliadas de los delincuentes y por lo que se estaba viviendo, las hacía mucho más tétricas y peligrosas. Sobre todo esa calle. Los árboles del oscuro parque eran un perfecto escondite para los delincuentes. Sin embargo, esa calma pronto sería interrumpida.
Cierta noche una compañera llegó aterrada, diciendo que había sido perseguida la madrugada anterior por un raro ser. Decía que salió de los árboles volando y se paró cerca de ella, mirándola con ojos como el fuego. Aquel engendro no era humano. Ningún ser humano tiene alas para volar, y éste las tenía, así como unos enormes colmillos que le mostraba al estar parado frente a ella. Con voz temblorosa dijo que una fuerza extraña la paralizaba porque no se podía mover. Luego agitó sus alas preparándose para atacarla. No obstante, en ese preciso momento, para su fortuna, las luces de un auto impidieron el ataque y el ser se fue volando hacia el bosque. Fue cuando la compañera pudo correr hacia acá. Se veía tan asustada que no dudamos decía la verdad. Entonces la tensión regresó, pero mucho más escalofriante. Quien se estaba llevando a las mujeres no era un asesino serial, era un ser de otro mundo y salía del parque en las noches, por donde yo pasaba todas las madrugadas. La siguiente noche, esa chica ya no fue a trabajar. En nuestra chamba, todos comentaban su desaparición y no teníamos ninguna duda que estaba relacionado con lo que nos había platicado la otra noche. En eso llegó otra compañera con un periódico. En la portada estaba la foto de la desaparecida. Había sido encontrada muerta sin sangre en medio del parque con unos orificios en su cuello. La noticia causó conmoción a todo el personal. Fue que mi amiga Lola me comentó que tenía unos ahorritos y estaba pensando en dejar de trabajar por un tiempo. Tal vez en ese lapso se desterraba este asesino o la policía lo atrapaba. Entonces volvería a su trabajo. Notaba su miedo y la comprendía, porque honestamente yo también lo sentía. Casi me veía atrapada en las alas de ese terrible y asesino ser, pero necesitaba trabajar. No podía darme ese lujo como el de mi amiga. Al día siguiente, Lola no fue a trabajar y la verdad me hacía falta para platicar con ella. La desaparición de nuestra compañera nos tenía tensas a todas en el bar. Pensaba que no había ido por lo que me dijo la noche anterior y no le llamé para preguntarle cómo estaba, pensando que era por eso. En esa ocasión, para mi fortuna, salí más tarde de lo normal. Tuve buenos clientes y me fui a casa hasta que cerraron. Iba con unas copas de más, estaba algo mareada. Cuando caminaba por el borde del parque, como a 20 metros frente a mí, vi una extraña figura parada. Parecía usar gabardina negra, casi arrastraba en el suelo. Me detuve tratando de identificarlo y aunque andaba ebria, vi que era calvo, de orejas picudas con ojos destellantes. Parecía querer hipnotizarme con ellos porque me miraba fijamente. La frágil luz de un farol iluminaba tenuamente su figura y pude ver que de su boca empezaron a brotar unos grandes colmillos. De repente, lo que parecía ser su gabardina eran sus alas, porque se empezaron a abrir, agitándolas para emprender su vuelo hacia mí. En eso, el canto de un gallo anunció que estaba por amanecer y un rayo solar llegó a la copa de un árbol. Aquel ser desvió su vuelo de mí hacia otro lado buscando la oscuridad, emitiendo un espeluznante chillido. Imagino que iba a su guarida. Fue claro que el sol le afectaba, porque en cuestión de segundos desapareció. No tenía dudas que era quien se llevaba a las mujeres. Asustada apresuré el paso. Mi hogar estaba a 2 cuadras y tarde se me hacía para llegar. Cuando llegué, mis pequeños aún estaban dormidos y me recosté para descansar. Dormí un par de horas. Luego de darles desayuno a mis hijos, le llamé a Dolores. Quería contarle lo que me había sucedido, pero no contestó. Pensé que estaría ocupada y me puse a hacer mis quehaceres, pensando que si hoy me iba en el trabajo como en la noche, dejaría de trabajar un tiempo como mi amiga.
Era sábado y esos días iban buenos clientes. Antes de irme al trabajo, le llamé de nuevo a mi amiga, pero igual no me contestó. Se me hizo raro. Por lo regular siempre me contestaba. No obstante, ya era tarde. Guardé mi teléfono y me fui rápido al trabajo. Cuando llegué al antro, estaban con la novedad que Lola había desaparecido. Una compañera era su vecina y fue quien llevó la noticia. La policía había ido a su casa por el reporte de su desaparición. Recordé que ella lo había visto antes. Quería decir que quien veía al ser quedaba marcado. El ente maligno lo perseguiría hasta atraparlo. ¡Santo Dios! Yo también lo tuve frente a mí una noche antes. Estaba marcada. Tarde que temprano vendría por mí. Me llené de terror. No sabía qué hacer. Nadie podría ayudarme. Lo único recomendable era llevarme a mis hijos lejos de ahí. Solamente debía esperar a que amaneciera. La noche marchaba genial y me estaba yendo bien. Con lo que ganara esa noche y con lo que tenía guardado, podría irme a otro lugar donde no me persiguiera aquel demoníaco ser. Salí de mi trabajo, llevaba buenas ganancias, pero también mucho miedo. Y para hacer más escalofriante el momento, justo cuando llegaba al parque, comenzó a caer un tormentón. El aguacero hacía más nula mi visibilidad, por lo que caminaba con dificultad. De repente, algo llegó volando y me levantó en vilo. Miré pasar los copos de los árboles por debajo de mí. Unas garras poderosas me llevaban cargando por el aire. Empecé a gritar pidiendo auxilio, pero mis gritos se perdían entre los rayos y la fuerte lluvia. Llegamos a una finca abandonada. Entró por una gran ventana que estaba abierta aún cargándome y me arrojó sin siquiera haber tocado el suelo. Rodé en el piso emitiendo un grito de dolor y él tranquilamente cerró la ventana corriendo en ella una gruesa cortina negra. Los rayos seguían cayendo fuertemente. En eso, la luz de un relámpago entró por una pequeña rendija y con horror miré que ahí estaba mi amiga. No lo podía creer. Como pude me arrastré hasta ella y la abracé diciéndole que todo estaba bien. Saldríamos de esta. Al recargarla en mi hombro, sentí que algo caliente caía en él, escurriendo hasta mi pecho. En su cuello tenía 2 orificios por donde le brotaba sangre. Aquel ser era hematófago y le había chupado el cuello. Me percaté que había otras chicas más. Parecía que ya tenían tiempo ahí porque ya estaban muertas. Con horror vi que se dirigía hacia mí. Imaginando que me iba a matar, me encomendé a Dios, pidiéndole que cuidara de mis hijos. Sin embargo, a quien quería era a Lola y me la arrebató de mis manos. Luego, ante mi aterrada mirada, clavó los colmillos en su cuello, succionándole toda la sangre. Fue el acabose para mi amiga, muriendo sin gota de sangre. Luego se fue a un rincón y se quedó parado. Era algo increíble porque no se movía ni un milímetro. Tal vez estaba digiriendo la sangre de mi amiga. Afuera ya se había quitado la tormenta y estaba saliendo el sol. De repente abrió los ojos, se le veían rojos. También abrió su boca mostrando unos enormes colmillos, extendiendo sus alas. De un rápido movimiento llegó hasta mí. Ni siquiera pude notar cómo lo hizo, pero en menos de un segundo ya me tenía atrapada listo para morder mi cuello. Mi nariz absorbió su fétido aliento, pero no pudo clavar sus colmillos. Algo se lo impidió y se apartó de mí emitiendo un chillido. En eso, la puerta cayó derribada apareciendo la policía. Al momento le dispararon, no obstante, las balas nada le hacían.
pero la fuerza de los impactos lo hicieron trastabillar, cayendo por la ventana, y al pegarle de lleno el sol en su cuerpo, empezó a arder. Increíblemente, las balas no le hicieron daño, pero para el sol no era inmune, y todos vimos cómo ardía hasta que se hizo cenizas. A mí me había salvado un crucifijo de plata que siempre llevaba en mi cuello.